Bueno, buenos días a todos. Viceconsejero, demás ponentes que nos acompañan hoy, decano del colegio, de ADEPA, directores generales y CEOs de otros metros y compañeros de AETO. Bueno, quería en primer lugar agradecer las intervenciones tanto de nuestro viceconsejero como del presidente del colegio y nuestro vicepresidente de AETO, de quien me honro parte de formar también de la Junta Directiva. Bueno, después de las intervenciones estas que hemos tenido de la mesa inaugural de esta jornada, vamos a abordar en una primera sesión los proyectos de ampliación de los metros andaluces en las áreas metropolitanas, como bien ha descrito el viceconsejero, de Sevilla, Málaga y Granada. El objetivo se trata de conocer con más detalle la génesis, la justificación técnica y las expectativas de demanda que nos brindarán estas ampliaciones que estamos acometiendo en los metros andaluces. Permítanme, como miembro del comité organizador, junto al viceconsejero, al decano del colegio y a AETO, pues comprobar la presencia y felicitarnos por tanto y tan buenos compañeros que están hoy en la sala. Creo que tenemos un elenco aquí de compañeros que están representados a lo mejor de la profesión, no solo en Andalucía, sino podría decir que en España. Entonces, es para felicitarnos por la jornada. Me dice Celia que tenemos unas 200 inscripciones. Teníamos el problema de que teníamos más inscritos que sillas. Al final, bueno, no sé cómo lo ha hecho una vez más, ha conseguido cuadrar las cosas. Pues enhorabuena a los que habéis colaborado para organizar todo esto. Y bueno, agradeceros vuestra participación entusiasta en estas jornadas que organizamos junto a AETO desde la Consejería de Fomento a través de la agencia, ¿no? Pues confío que las jornadas contribuyan a la divulgación rigurosa de estas ampliaciones de los metros y esta puesta en común que haremos con todos vosotros y con los demás sistemas metropolitanos de otros países como México, Francia, Gran Bretaña y otros sistemas metropolitanos de aquí de España, como Madrid y Zaragoza, pues sirvan para mejorar esta divulgación de estas ampliaciones y la puesta en común nos ayude a mejorar a todos. En esta primera mesa redonda conoceremos al detalle no solo el proceso de construcción de la línea 1, sino también la gestación de un proyecto truncado que precedió a la actual construcción en los años 80, ese proyecto fue en los años 80, y también las expectativas que nos depara, que nuestro director general de movilidad nos lo explicará maravillosamente, en la ampliación de la red y la planificación de la línea 3 que desde la Dirección General de Movilidad se está proyectando de norte a sur. En una segunda mesa, pues veremos la ampliación. Esta primera mesa, como digo, se enfocará a los metros al metro de Sevilla y en una segunda mesa, pues ya abordaremos la ampliación tanto de Sevilla como su línea 2, no la línea 3, como de Málaga y Granada. Dejamos para otra jornada, por su singularidad, el tren de la Bahía y también el sistema tranviario que estamos retomando en Jaén. Esto siempre para hacer una segunda parte. Segunda parte nunca fueron buenas, esperemos que esta sí, porque así tenemos pie a hacer otra jornada y vernos todos de nuevo. Bueno, antes de comenzar las intervenciones, porque una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a ver un vídeo que tenemos preparado desde la Consejería para ver el bagaje de esta en el tema de ferrocarriles. Actualmente, como saben, pues estamos gestionando a través de concesión la línea 1 del metro de Sevilla y la línea 1 y 2 del metro de Granada y a través de contrato de servicio el metro de Granada, ¿no? O sea, 1 y 2 del metro de Málaga, perdón. Pues bueno, también se encuentran en fase final para su puesta en servicio, como ha dicho el viceconsejero, el tren de la Bahía, que esperamos en este primer semestre tener en servicio, y el sistema tranviario de Jaén y de Alcalá de Guadaira, que se está retomando. Bueno, pues veremos eso junto a las ampliaciones de Sevilla, Málaga y Granada. Les tengo que comentar, surgirán dudas, pues comentarios en cada una de las presentaciones. Les pido que hay unas tarjetas para rellenar que pueden poner en la mesa de inscripción, porque si en cada una de las mesas nos paramos 10 minutos a resolver las dudas, se nos eternizan las jornadas. Hay una mesa final de conclusiones que llevaremos las dudas a esa mesa de conclusiones y además es más fácil así que los ponentes de cada una de las mesas pues vayan preparando y enriquezcan la respuesta que les pueden dar a ustedes. Sin más, pasamos al vídeo.
este vídeo yo creo que ha quedado un poco más claro cómo estamos ejerciendo pues, esa explotación de los metros en andaluces y cómo queremos que sea. Ese paso adelante, no quisiera terminar esta introducción sin decírselo, ese paso adelante no sería factible sin el apoyo, el respaldo y la ilusión de la persona que encabeza esta consejería, la consejera de Fomento. Ese entusiasmo por los ferrocarriles, por los metros, que le conseguimos inocular, y ya traía ella, lo ha transmitido tanto así que, bueno, en las últimas intervenciones del presidente se ha focalizado en el tema de trenes, de metro, y sí le quería dar las gracias públicamente a su apoyo, a toda la consejería con este tema, porque ella es la que lidera este proyecto y ella es la que nos hace dar ese paso adelante y es la que lo da, ¿no? Bueno, no vamos a demorar más el inicio de esta jornada y cedo el testigo a continuación a José Luis de Justo Albañé, presidente de la Academia Sevillana de Ciencias, que nos hablará de la gestación del primer proyecto de metro de Sevilla allá por la década de los 70-80 en el siglo pasado. José Luis no necesita mucha presentación, pero algunos datos de su currículum. Ha sido vicerrector de investigación de la Universidad de Sevilla durante 6 años, profesor emérito de la Universidad de Sevilla de 2009, Master of Science de la Universidad de Londres, Imperial College, y la máxima calificación de Mark of Distinction. Consultor en muy importante obra de ingeniería, medalla de mérito profesional del Colegio de Camino. Tiene concedido 6 sesenios de investigación posibles de forma consecutiva. Presidente de la Real Academia Sevillana de las Ciencias, socio de honor de la Sociedad Española de Mecánica del Suelo, autor de 20 libros, uno de ellos tengo el honor de tener, que me lo dedicó, 55 capítulos, 123 artículos de revistas científicas, 58 artículos en periódicos, 111 publicaciones en actas de congresos y director de 15 tesis doctorales. La Real Academia de Ingeniería le ha concedido el premio Ingeniero Laureatus en 2019. Sin más, José Luis, por favor. Bien. ¿Se oye, no? Sí, bien. Eso. Bueno, bajo el nombre de Línea 1 del Metro de Sevilla de los años 1980, de lo que voy a hablar es de cómo se gestó el Metro de Sevilla y sobre todo de los esfuerzos que tuvimos que hacer posteriormente para volver a despertar el interés por el metro una vez que se habían suspendido las obras. Perdón. Bien. La gestación del Metro de Sevilla nace con el plan decenal del Ayuntamiento de Sevilla de 1968, preparado por el director del Servicio Municipal de Transporte, ingeniero de camino, Plácido Álvarez Fidalgo, para construir un metro en Sevilla a partir de la mitad de los años 70, aunque, como se viene haciendo en Madrid y Barcelona, con la colaboración estatal. Así nace el anteproyecto del Ferrocarril Metropolitano de Sevilla de 1969, que combina un metro superficial en la zona donde hay amplias avenidas, construidos con el método de pantallas, a un metro profundo, construido con el nuevo método austriaco, que es el que había en aquella época, evidentemente no adecuado, ¿no? Y el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprueba este anteproyecto con 3 líneas y lo eleva a el ministro de Obras Públicas en el mismo año. Bien, aquí tenemos un corte del terreno en Sevilla, ¿no? En la parte superior aparece un relleno de unos 6 metros aproximadamente, después una serie de limos arcillosos o arenosos del orden de 4 metros, una capa potente de zahorra de unos 12 metros y, por último, de una forma, digamos, indefinida, la marga azul. Este es el detalle de una estación de metro profunda que, claro, con este corte que había y que había que construir a través de la marga porque otra cosa no permitían las técnicas de la época, ¿no? Las estaciones quedaban a bastante profundidad, hasta 40 metros. Sin embargo, hay que decir que hay muchísimos metros en el mundo, yo qué sé, en Praga, por ejemplo, o en San Petersburgo, esos que son mucho más profundos. Bien. El siguiente paso es la elaboración del proyecto de planeamiento de la red de metro de Sevilla y de infraestructura de la línea 1. La línea 1, que era La Plata-Pinomontano, tenía como objeto fundamental el conectar Sevilla con el centro comercial que ya se había establecido, ¿no?
Se elabora un proyecto de ley sobre construcción y explotación del Metro de Sevilla, aprobado por las Cortes en 1975 y que sigue vigente, no ha sido derogado. Se elaboran los concursos subasta para la línea 1, adjudicados entre La Plata y Plaza Nueva entre 1975 y 1979. Aquí tenemos una planta del Metro de Sevilla. En rojo está lo que sería el metro profundo y en verde estaría la zona del metro superficial, digamos, más bien se puede decir construido con la técnica de pantalla, y los nombres de las estaciones. La zona en rojo que está de trazo no se llegó a licitar. Bien, aquí tenemos ahora un corte del metro construido con la técnica de pantalla, con los nombres de las estaciones en verde, ¿no? Vemos cómo atraviesa una serie de capas de arcillas y atrás, las gravas, etcétera, ¿no? Y luego, más adelante, de color anaranjado, aparece un trozo que se construyó con la técnica de la congelación, una técnica moderna en aquella época, y se esboza en color fucsia el metro profundo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Vamos a ver. Aquí tenemos el metro profundo con las estaciones de Telescopio, estación de Cádiz, estación de Puerta de Jerez y estación de Plaza Nueva. Un detalle de la construcción con la técnica de pantalla del metro en Eduardo Dato, vemos la complicación un poco de la obra, pero bueno, aquello salió bastante bien. Una estación de metro profunda construida con la técnica del nuevo método austriaco consiste primero en elaborar las galerías de clave, esta y esta, al mismo tiempo, o se pueden construir las galerías del estribo lateral, del estribo derecho y del estribo central, todas ellas debidamente protegidas mediante cerchas, etcétera, ¿no? A continuación se lanza el hormigonado de las costillas, se excava la contrabóveda y se construye el hormigón de la contrabóveda, con lo cual ya quedaría terminada la excavación. Incidentes. Durante la construcción de los tramos de pantalla no hubo prácticamente incidentes, salvo algunos asientos en la avenida Eduardo Dato por las prisas ocasionadas por el comienzo del Campeonato del Mundo de Fútbol en 1982, ¿no? Sí hubo incidentes durante la construcción de las tres estaciones profundas en los años 81-83. Concretamente, en Plaza Nueva, una inclinación considerable de la estatua de San Fernando, debido a una muy mala elección de la junta de pantalla por parte de la empresa constructora. En Puerta de Jerez, ningún daño a un edificio que estaba al lado, que era nada menos que el Ayuntamiento de Sevilla, de estilo plateresco. En Puerta de Jerez, un socavondo 1,5,3 metros de diámetro, con la misma causa que en Plaza Nueva, y daño, eso sí, a la Casa de los Guardiola y al edificio de la Equitativa. En San Bernardo, eso sí, numerosas grietas a la estación de Renfe. ¿Por qué cuando se construye un metro se pueden producir daños a edificios? Bueno, esto lo vemos aquí, ¿no? Vamos a suponer la construcción de un túnel circular. Antes de la construcción, en el perímetro del túnel, tenemos lo que se llama la presión del suelo. Como consecuencia de la excavación, esta presión se reduce a cero y, naturalmente, se produce un desplazamiento del túnel, en este sentido. Se produce lo que se conoce con el nombre de una pérdida de suelo que, dividido por el volumen de la excavación, nos da una idea de la calidad de la construcción, ¿no? En el caso del metro de Sevilla de aquella época, se me ha desmadrado. Bien, era del orden del 2%, ¿no? Naturalmente, este desplazamiento que se produce no es para nada uniforme, sino que es mayor por encima del eje del túnel y va disminuyendo con la distancia, lo cual da lugar a la presencia de asientos diferenciales. Como todos sabemos, pueden producir daños a edificios, y también de desplazamientos laterales, muy importante. Aquí tenemos la ley de desplazamientos laterales. Y esto puede ocasionar, evidentemente, grietas, sobre todo a edificios antiguos y mal cimentados, que fue el caso del metro de Sevilla. Se produce la suspensión de las obras del metro, le estamos llamando a los años 80, en realidad se empieza en los 70,
En febrero de 1983, los desperfectos ocasionados en el edificio de la Equitativa, proyecto del ingeniero sevillano Talavera, desencadenan una campaña de prensa contraria al Metro de Sevilla. El 4 de marzo de 1983, la comisión asesora creada por el Ayuntamiento de Sevilla solicita la suspensión de las obras. Esta suspensión supone la terminación de las estaciones más cortas y la paralización total de las obras en 1984. Esta paralización durará hasta el 9 de enero de 2004. 20 años. Las portadas de algunos periódicos, la Giralda inclinada a 15 grados, una propaganda totalmente exagerada, porque hubo errores en el proyecto del metro de los años 80, no se tuvo en cuenta el estado de los edificios. Vamos a ver, los socavones de Plaza Nueva y Puerta de Jerez fueron debidos a una muy errónea elección de la Junta de Pantalla, un poco incomprensible en la empresa constructora que lo hizo. En el proyecto no se hizo un estudio de los asientos que podían ocasionarse en las estaciones profundas. La reparación del edificio, vamos a ver, ¿cuál es el estado actual de los edificios dañados? El edificio de la Equitativa en este momento es el edificio más sólido de Sevilla. La Casa de los Guardiolas se reparó y está en perfecto uso, ¿no? Y bueno, la estación de Renfe, que no tenía ningún valor arquitectónico, pues alberga en este momento el mercado de la Puerta de la Carne y un gimnasio. Sí, en la campaña de prensa parecía que podían, hemos visto a la Giralda inclinada, bueno, pues en un libro que ha salido sobre pasado y futuro del Metro de Sevilla, del cual yo soy editor, se demuestra que los monumentos más importantes de Sevilla estaban tan alejados de la cubeta de asientos que hubiera sido totalmente imposible que sufrieran daño. Y entre ellos, pues tenemos, efectivamente, perdón, lo siento, esto se me va, cada 2×3. Bien, pues el caso de la Catedral, la Giralda, la Torre del Oro, no sigo con la serie, ¿no? Podían haber sufrido daños leves el Hotel Alfonso XIII y el Hospital de la Caridad. Para intentar restaurar el interés por el Metro de Sevilla, pues convocamos unas jornadas en la Escuela de Arquitectura. Puede verse en la foto a la alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril, al entonces consejero de Obras Públicas, Juan López Martos, el director de la Escuela de Arquitectura y yo a la izquierda. Y a esta jornada trajimos a una serie de personas de metros que podían ser semejantes a los de Sevilla, los metros de Valencia, Lille, Lyon, Marsella y Amberes, etcétera, para demostrar que no había ningún problema y que ciudades de la población semejante a la de Sevilla podían tener perfectamente un metro. Se elaboró este libro, Pasado y Futuro del Metro de Sevilla, del cual yo regalé efectivamente un ejemplar a Julio Caballero, del que soy editor, con 254 páginas, recogiendo toda la información. La respuesta de la Junta a esta jornada fue la contratación en el año 1994 del Plan Intermodal del Transporte del Área Metropolitana de Sevilla, cuyas conclusiones son erróneas y parece que enteramente que pretendiesen descartar el metro a toda costa. El documento de febrero de 1985 cuestiona la conveniencia de proseguir con la construcción del metro porque dicen que no hay demanda suficiente. Proponen un cambio del modelo de metro para disminuir la profundidad y el metro ligero. Y dicen además que la principal función del metro tiene que ser enlazar Sevilla con el área metropolitana. Bueno, afortunadamente en el año 2006 la Junta elabora o contrata otro plan, que es el Plan de Transporte Metropolitano del área de Sevilla, que está mucho mejor elaborado, Plan de Movilidad Sostenible, y en él se empieza a hacer una prognosis del tráfico en los alrededores de Sevilla y sin considerar la línea 1 del metro, pues tenemos que pasaría a ser el transporte público del orden solamente del 14,4% del total y se produce congestión en horas punta tanto de los que vienen del Aljarafe como de los que vienen de Alcalá de Guadaira y luego en sentido contrario. El tráfico está dominado por el vehículo privado que canaliza el 70% del transporte mecanizado.
el autobús el 37% y los ciclistas el 16%. Al transporte de peatones se le presta poca atención, sin embargo, en el área metropolitana es del 38% y en Sevilla del 42%, a pesar de lo molesto que resulta ser peatón. Enseguida te pasa un patinete rozándote, efectivamente, por un área peatonal donde está prohibido, pero bueno, lo hacen, ¿no? Además era insostenible ambientalmente, con ruido, contaminación, etcétera. Un ejemplo de lo que había llegado a ocurrir en la calle Sor Gregoria de Santa Teresa, coches aparcados de mala manera a un lado y a otro, y avanzan ahora vehículos en un sentido y en otro, porque además tenía los dos sentidos de tráfico y se tienen que poner de acuerdo donde hay menos vehículos para que alguno dé marcha atrás y se pueda resolver el problema. Soluciones. Pues el fomento del transporte público respecto al privado. Transporte público de calidad, que es el metro con todas sus líneas, es esencial. La solución no está en los tranvías, que aparte de su lentitud, machacan el tráfico superficial. Ventajas del transporte público. Reducción de la emisión de contaminantes, transporte público emite muchas menos partículas, etcétera, contaminantes. El uso del transporte público ocupa 100 veces menos que de espacio y el transporte público es 20 veces más seguro. Por fin se construyó la línea 1 entre 2002 y 2003 y se deja de hablar un poco de contaminación. Pero bueno, ahora estamos viendo con estos momentos de calima que la contaminación que produce el tráfico añadido a la calima puede exceder en muchos casos los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud, aunque a veces no exceden los de la ley española, y lo mismo se puede decir respecto a la proporción de ozono troposférico. Promesas. Bueno, la entonces consejera de Obras Públicas y Transporte de aquella época decía que tenían que salir a exposición pública a lo largo de 2010 los proyectos de las 4 líneas para que comenzaran las obras al final de ese año o a principios de 2011, y estamos en 2022. En septiembre de 2012, el diario El Mundo citaba unas declaraciones del entonces presidente de la Junta de Andalucía, en el cual le veía pocas perspectivas al metro de Sevilla, que si acaso, si se llegaba a un acuerdo con el Gobierno Central. Bueno, el acuerdo con el Gobierno Central está porque sigue vigente la ley del metro, así que mientras tanto, la Junta de Andalucía en aquella época sí gastaba bastante dinero, ¿no? Vamos a ver, estoy aquí, sí. Bueno, se gastan 935 millones en obras de metros y tranvías en comunidades con menor población que tiene Sevilla, etcétera. Parece que por fin este Gobierno andaluz y también el Ayuntamiento empiezan a tomarse en serio el tema del metro, para lo que habría que implicar también al Gobierno central. Conclusiones. El metro es una obra fundamental para Sevilla. Sevilla se ahoga. Alguien dice, cuando se produjo el intento de independencia de Cataluña, muchas empresas catalanas emigraron a otras ciudades, pero fueron principalmente a Valencia. A Sevilla vinieron muy pocas, porque Sevilla no tiene la infraestructura necesaria que requieren estas empresas, ¿no? Por primera vez en una década, hay que decirlo, los presupuestos de la Junta de Andalucía incluyen partidas para el metro de Sevilla. Para 2022, la Junta destina 4,1 millones para la obra y el proyecto de la línea 3 del metro. Luego hay que decir que Sevilla recibió muchos beneficios con la Expo del 92, pero al final los trenes de alta velocidad se están haciendo en todas las ciudades españolas, etcétera, ¿no? Y desde entonces hay que decir que se le han negado las inversiones y espero que esto no ocurra en el futuro. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. La verdad que nos hemos transportado un poco a otra época, ¿no? Me acuerdo cuando mi padre me enseñó la portada esa del ABC y me dijo, de aquí van a tirar la Giralda. Y bueno, yo qué sé, yo era más pequeño entonces. Pero hemos visto también que se hicieron jornadas similares a esta en aquella época. Luego parece que no vamos mal en esta época. Había una reparación de la Casa de los Guardiolas y quiero hacer aquí un comentario y un agradecimiento. Estas jornadas se hacen en gran parte por el impulso que en su día hizo el entonces viceconsejero Jaime Reinó. Jaime Reinó siempre contaba cómo había reparado él, había intervenido en la reparación de la Casa de
los Guardiola. Pues el agradecimiento a Jaime Reynaud, porque sin su apoyo en su momento, esta jornada hoy, que os pusimos en su momento, no estaríamos aquí, ¿no? Y estamos encantados de ver esos planos, José Luis, esos planos que son unos incunables que nos has mostrado. Y también hemos visto pues, la diferencia entre aquí en Andalucía entre una mejilla y una jartá, ¿no? Parecía que iba a tardar una mejilla en empezar la obra y al final ha sido una jartá. Nunca definimos el tiempo, pero se entiende. Bueno, sin más, para no dilatar las jornadas, que vamos muy bien, vamos a dar paso ahora a don Pedro Arosamena Cajigán, jefe de unidad de control técnico de la obra. Él nos va a explicar la construcción del metro de la línea 1 del metro de Sevilla entre 2003 y 2009. Pedro es doctor ingeniero de caminos, canal y puerto, especializado en ingeniería del terreno y túneles, y ha tenido relación con Andalucía durante toda su carrera profesional. Ya en su primer trabajo, tras graduarse, fue en Sevilla, en la construcción del pabellón británico de la Expo 92. Durante los años 90 redactó por toda Andalucía multitud de informes geotécnicos, cálculos de cimentaciones especiales y tratamientos del terreno. Participó en varias obras en los puertos de Huelva, Málaga y Algeciras. Intervino en el soterramiento del ferrocarril en Cádiz, en la línea 1 del metro de Sevilla, de la que hoy pues, nos hablará, evidentemente, y en los frustrados túneles de la S40 bajo el Guadalquivir. Ahí dejo eso. Recientemente ha completado la ejecución de los túneles bajo la Plaza de España en Madrid, uniendo las calles Ferraz y Bailén, una obra preciosa, quien no la conozca, es una obra preciosa, y también la mejora e impermeabilización de la cimentación de la presa de Bornos en Cádiz. Por favor, Pedro. Muchas gracias, Julio, y buenos días a todos. En abril. Tenía que ser en abril. En Sevilla todas las cosas importantes suceden en abril. La cita es de memoria y puede que no sea del todo precisa, pero esas palabras son de la inauguración de la línea 1 del metro de Sevilla el día 2 de abril del año 2009. En la charla anterior pues hemos visto los primeros pasos de ese camino que llevaron a ese día de abril. Y ahora lo que me propongo es pues, contarles el resto del camino. Tan solo serán unas breves pinceladas, pero con ellas quiero transmitirles lo que implicó la construcción de la línea 1 del metro de Sevilla. Bien, la charla va a estar dividida en 5 partes. En la primera parte pues hablaré de lo que fue, de lo que le pasó al túnel que José Luis de Justo nos ha hablado antes. Luego ya me centraré en el túnel nuevo que se construyó entre pantallas, de cómo controlamos sus movimientos. Luego haré unas pequeñas reflexiones y comentarios sobre el tramo de túnel que se construyó con tuneladora. Y finalmente me fijaré en 2 puntos singulares de la traza, la estación Puerta de Jerez y el cruce bajo el ferrocarril en San Bernardo. Muy bien, ahí en azul está la traza de la línea 1 del metro de Sevilla que cruza la ciudad de oeste a este. Son 18 kilómetros, la parte central en la ciudad propiamente dicha, y tanto al este como al oeste pues alcanza los municipios vecinos. Y en rojo sobrepuesto sobre el azul está el tramo de algo más de 3 kilómetros que se construyó en los años 80 y se aprovechó para el nuevo metro. Ese tramo es un túnel entre pantallas bastante profundos, en algunos casos llegaba a 30 metros de profundidad, que se construyó, como digo, en el año 80 y en el año 2000, 18 años después, pues hubo un contrato en el que vaciamos esos túneles porque había estado abandonado durante 18 años bajo el nivel freático y estaba totalmente inundado. Pues vaciamos mediante bombeo esos túneles, los limpiamos, los iluminamos. Hicimos un estudio estructural para ver cómo estaba esa estructura y al final emitimos un dictamen, que en este caso fue favorable, con unos pocos refuerzos puntuales. Esa estructura, esos 3 kilómetros, podían ser aprovechados para el nuevo metro de Sevilla.
Pero de todo ese proceso querría detenerme un momento en lo que fue el bombeo. Porque imaginaros una estructura que ha estado enterrada, abandonada durante 18 años, nadie sabía cómo estaba. Bajo el freático, llena de agua, estaba en equilibrio. Pero una vez que empezáramos a vaciar el interior de los túneles, esas pantallas, las juntas entre pantallas, iban a tener que empezar a funcionar. Y eso, pues, funcionarían bien, habría alguna rotura. Habría muchas roturas de juntas, que eso implicaría, lógicamente, entradas de agua que sí eran importantes, pues arrastres del terreno y algún socavón en superficie. También tiene que, hasta que no vaciáramos el túnel por completo, realmente no podíamos acceder a esas juntas a lo largo de 3 kilómetros. Para poder tratarlas, se habían fallado. Así que el proceso de vaciado necesariamente tenía que ser un proceso rápido, y lo fue. Vaciamos el túnel en una semana, pero fue una semana muy larga. Yo me acuerdo de hacer innumerables cálculos con la sección transversal de los túneles para ver cuánto agua teníamos ahí. Lógicamente, la sección variaba. Aquí tenemos una foto de la zona de La Plata, que tiene pues una losa de cubierta plana, pero esto es más cerca, esto es en Nervión, en la que tenemos una bóveda curva, ¿no? En definitiva, nosotros bombeábamos de noche para echar el agua a la red pública y el túnel recuperaba durante el día. Durante la noche medíamos el caudal que extraíamos y el descenso que llevaba aparejado en la lámina de agua. En lo que recuperaba durante el día, pues veíamos el caudal que estaba entrando. Nos fijábamos durante esa semana pues umbrales diarios sobre qué era admisible y qué no. Y de hecho, pues el tercer o cuarto día, pues nos llevamos alguna sorpresa. Vamos, que pasamos de, todavía me acuerdo, caudales de entrada de 8 litros por segundo durante esos primeros días a lo largo de 3 kilómetros, que aumentaron de forma brusca a 22 litros por segundo. A punto estuvimos de abortar. Pero bueno, se siguió, acabamos el último día con 25 litros por segundo. Había 3 juntas principales dando mucha agua que se sellaron en cuanto se pudo y eso redujo el caudal a la mitad, a 12 litros por segundo. Y ya el resto pues eran entradas repartidas que ya se fueron sellando. Pero vamos, eso fue un trabajo muy interesante, muy singular, el de recuperar una infraestructura que había estado abandonada durante 18 años, una infraestructura subterránea. Bien, seguimos. Ahora voy a hablaros ya del túnel nuevo que se construyó entre pantallas. Fueron 4 tramos principales, los veis ahí. Mairena de Aljarafe, Blas Infante, en calle Barrao y en Monte Quinto. Y aparte de esos tramos, pues 13 estaciones subterráneas que también estaban entre pantallas. Bien, esta es una de las zonas de Mairena de Aljarafe, fuera de la ciudad. Pues es una zona nueva en el momento de la construcción de la línea 1 del metro de Sevilla, espacios amplios, pantallas alejadas de los edificios, terreno favorable. Pues ahí poca historia, todo fue muy bien, poco que contar. Esto ya es otra cosa, Esto es la República Argentina, pues pantallas muy cercanos a edificios importantes, servicios afectados, pues son zonas en las que la deformación de las pantallas pues implica o puede implicar asientos en la cimentación y por lo tanto pues daños de mayor o menor intensidad en los edificios. Pues bien, aquí pues la unidad de control técnico que yo dirigía, pues auscultamos todas esas pantallas, el terreno del entorno y los edificios cercanos, pues con miles de datos que fuimos procesando para ir guiando la ejecución de esas pantallas y minimizar incidentes. Bien, aquí como ejemplo pues tenemos una deformada de una pantalla
con los diferentes colores se representan las fases sucesivas de excavación, pues cómo se va deformando. Por lo general, el problema que teníamos en la línea 1 del Metro de Sevilla es que las pantallas en realidad se deformaban más de lo que preveían los distintos proyectos de construcción. Claro, esa mayor deformada es importante. Eso nos llevó a ajustar muchas cosas de la práctica del procedimiento constructivo, el tamaño de los módulos, donde se situaba la plataforma para ejecución de las pantallas, la bentonita. Y también eso nos llevó a realizar numerosos cálculos retrospectivos para intentar reproducir en los cálculos el comportamiento real que estábamos registrando. Y eso es lo que se ve ahí en esa gráfica. Las líneas de puntos pues son las distintas deformadas con el programa Plaxis, en este caso, para intentar ajustar las curvas del inclinómetro. Este ejemplo es de la estación Plaza de Cuba, pero de igual forma pues aquí lo tenemos en la estación de San Bernardo. En este caso la comparación es con el programa Rideau, un programa de cálculo de pantallas muy utilizado por los proyectistas. Este programa se basa para establecer el comportamiento del conjunto de pantalla y terreno en el coeficiente de balasto. Es lo que caracteriza ese comportamiento. Como digo, realizamos innumerables cálculos durante la obra para intentar reproducir lo que nos estaba pasando. Y no solo durante la obra, cuando ya acabó la obra, con más tiempo, yo volví sobre esa gran cantidad de datos y fui realizando más cálculos retrospectivos, lo que dio lugar a mi tesis doctoral, que leí en febrero del 2013, sobre el comportamiento del terreno durante las obras de construcción de la línea 1 del Metro de Sevilla, en los tramos del túnel entre pantallas y en las estaciones subterráneas. Tesis doctoral cuya conclusión principal es un ábaco para determinar los valores del coeficiente de balasto en función de la cohesión y ángulo de rozamiento del terreno, que es mi aportación al corpus de distintos autores que han hablado sobre este tema, pero con los datos de los suelos de Sevilla. De hecho, para la mesa de esta tarde, pues si alguno de hay aquí proyectistas o estudiantes de la universidad, pues si se lo ha encontrado, pues me gustaría escuchar cualquier cosa que tenga que decir sobre ello, ¿no? Pero vamos, los valores de coeficiente de balasto sacados de este ábaco junto con los programas de cálculo convencionales, pues lo que intentan es que luego las pantallas en realidad se deformen como se ha previsto en los cálculos. Bien, seguimos. Esto no acaba de funcionar, vamos a hablar ahora del tramo construido con tuneladora, que fue entre Parque de los Príncipes y San Bernardo. Ahí en azul está la parte central de la línea 1. En azul el tramo con tuneladora son 2,3 kilómetros. Por centrarnos antes y después de ese tramo están dos de los tramos construidos entre pantallas, y a la derecha de todo es el túnel existente, el túnel de los años 80. Bien, José Luis antes ha mencionado el perfil tipo del terreno de Sevilla. Aquí lo volvemos a tener, son las terrazas del Guadalquivir, terrenos del Cuaternario. En la parte inferior pues son las gravas, donde está el acuífero del Guadalquivir, terreno muy permeable, y debajo de todas esas terrazas pues ya están las margas azules. El túnel del Metro de Sevilla se construyó principalmente en las gravas de las terrazas cuaternarias. Tan solo en dos puntos concretos se tocaba un poco las margas abajo.
Así que podemos decir que el túnel de la línea 1 del metro de Sevilla pues es la historia de la construcción de un túnel en terreno muy permeable y bajo el nivel freático, en esa grava. Bien, arriba a la izquierda es una fotografía de esa grava en matriz arenosa, conectada con el río Guadalquivir, que vemos ahí arriba a la derecha, ese acuífero muy permeable que no perdona. En cuanto tienes un hueco, se va a colar. Esa fotografía es aguas arriba del puente de San Telmo, en la zona donde cruzó el metro de Sevilla, en ese perfil que veis en la parte de abajo. Tocando las gravas, la parte del cruce bajo la dársena pues fue uno de los puntos donde se tocó la marga a media sección. Este cruce fue todo un éxito, todo el mundo, se había puesto mucha atención en él porque hay muy poco recubrimiento sobre el túnel, poco más de un diámetro y además de terrenos de baja calidad. Se construyó una losa en el fondo del cauce para que aportara peso y darnos más juego en la cámara, en la presión de la cámara, y tanto el túnel izquierdo como el túnel derecho cruzaron sin mayor incidente en esta zona. Ahí tenéis una fotografía de la máquina en el pozo de ataque. Son 6 metros de diámetro, se construyeron 2 túneles gemelos de 6 metros de diámetro, separados entre ejes 2 diámetros, un diámetro entre hastiales. Pues ahí está la máquina antes de empezar el túnel izquierdo, que fue el primero que se construyó. La construcción de los 2 túneles fue muy diferente. Ahí lo veis en la tabla de abajo. El túnel izquierdo tardamos 22 meses en construirlo, incluyendo las paradas, entre agosto de 2005 y mayo del 2007. Mientras que el túnel derecho lo construimos en la tercera parte del tiempo. Ahí lo veis en 8 meses. El túnel izquierdo se construyó con la rueda de corte que veis ahí a la izquierda y el túnel derecho con la rueda de corte de la derecha. Como podréis apreciar, son muy diferentes. Si, por ejemplo, pues, el número de herramientas de corte de la máquina de la derecha, de la rueda de la derecha, pues es muy superior al de la izquierda, que son los puntos negros de la fotografía, salvo las letras Lobat, ¿no? También pues los huecos para el paso de terreno a la cámara pues eran mucho más numerosos y mayor superficie de hueco en la de la derecha. En la izquierda ahí no se ve muy bien porque está cerrada, pero ahora sí. ¡Epa! Bien, ahora pasando a la siguiente, pues ahí en esta vemos cómo apenas pues eran 8 sectores circulares de 15 grados de abertura y había mucha zona cerrada. Digamos que dadas las dificultades que tuvo esta rueda de corte, para el segundo túnel pues cambió el diseño bastante. Se aprendió mucho del primer túnel y se utilizó esa experiencia aprendida para excavar el segundo. Esperemos que para las próximas líneas que tengan tuneladora pues hayamos incorporado toda esa experiencia de excavar en las gradas de Sevilla. Muy bien, pues ahora me voy a fijar un poco y vamos a detenernos en la construcción de ese punto singular que fue la estación de Puerta de Jerez, que se construyó pues, en ese punto que veis en la imagen, ahí entre la manzana triangular y los árboles, al lado de la dársena, es donde se construyó esta estación de Puerta de Jerez. Que ese emplazamiento que hemos visto no era el que originalmente tenía. La estación inicialmente se iba a construir ahí, donde vemos en la fotografía, eso es la calle San Fernando, a la izquierda los jardines de los Reales Alcázares y a la derecha pues, el Hotel Alfonso XIII y la fábrica de tabacos.
Pues bien, en ese emplazamiento lo que aparecieron en la calle pues fueron los restos de la muralla y barbacana árabes, que durante mucho tiempo se estuvo considerando pues, desmontarlos para hacer hueco a la estación y volverlos a montar. Al final eso no fue posible, por lo que hubo que buscar un emplazamiento alternativo. En esa zona ningún emplazamiento era fácil, se estudiaron varias alternativas y al final la que se eligió fue esa que vemos ahí, debajo de un aparcamiento subterráneo existente, que está ahí pintado en gris, con la estación ahí en color salmón. Esos dos rectángulos, el rectángulo principal de la estación y el otro alargado que está encima, con los accesos para bajar por debajo del aparcamiento subterráneo. Aquí lo tenemos en sección transversal. Ese aparcamiento subterráneo que tenía 2 plantas estaba construido al abrigo de unas inyecciones armadas y los tubos de acero de esas inyecciones condicionaron mucho la ejecución de las pantallas de la estación. De hecho, no pudo hacerse con pantallas continuas, se recurrió a pantallas de pilotes secantes. Ahí vemos también cómo el túnel izquierdo ya estaba construido antes de construir la estación. Ahí lo vemos, incluso el dado de J-grouting que se hizo para que el túnel tocara la marga y poder cerrar la caja de la estación, dado que con los pilotes, ahí vemos los pilotes secantes, no podían construirse por debajo del túnel existente. Ahí vemos los 2 rectángulos de la estación, el principal de los que hablaba y el que está a la izquierda de los accesos. Y esto mismo que hemos visto antes, pues ahora en fotografía. Aquí está la estación desde dentro con los 2 túneles, la excavación, pues 27, 28 metros, ya está a su profundidad máxima. Aquí ya había pasado lo que pasó. Y de lo que pasó vamos a hablar ahora un momento. Lo que pasó se conoció como el kioscazo. Básicamente, pues debido a la endiablada geometría de la estación con el aparcamiento en esa esquina, una de las juntas entre pilotes falló cuando estábamos en la excavación máxima. Entró un caudal de agua enorme, arrastró un montón de terreno, se formó un socavón que se comió un kiosco de prensa. Hubo cierto aviso, hubo cierto aviso, hubo tiempo para evacuar el kiosco y no tuvimos que lamentar ningún otro daño que no fuera el del kiosco. Pero eso fue muy comentado en Sevilla. Pero ahí lo tenéis, ahí está el socavón con el kiosco dentro. Y esta es la zona de abajo de la rotura. También poco después ya habíamos arrimado tierras en ese primer cierre provisional. Y este es un esquema de esa rotura. Me acuerdo, eso fue el 28 de noviembre de 2008. Esto no sucedió en abril. 27 metros de excavación de la estación, 20 metros por debajo del nivel freático. Ahí abajo está el fallo de las pantallas. El caudal que entraba era enorme. Vamos, la fuerza del agua era terrible. Teníamos 2 máquinas abajo que empezaron a arrimar tierras para parar ese primer caudal. Iban arrimando, el agua se lo llevaba, se lo llevaba a las tierras. Pero bueno, eventualmente ya por fin conseguimos más o menos taponarlo. Y me acuerdo cuando ya lo estábamos consiguiendo, que de repente pues vino una ola de agua, una presión mayor y todo lo que habíamos arrimado se lo llevó. Todas esas tierras se los llevó el agua. Todavía, vamos, me corre un escalofrío por la espalda cuando pienso en ello. Vamos, la desolación que sentí cuando vi, vamos, no lo vamos a parar.
Pero vamos, no quedaba otra que seguir y esta segunda vez, cuando lo intentamos parar, sí que resultó pues mucho más fácil. Vale. En definitiva, lo que había pasado era que el kiosco cayó al socavón, golpeó como un ariete contra las tierras, eso hizo que se compactaran y ayudó a que cerráramos abajo. Así como para sacar el kiosco cuando todo lo teníamos ahí en precario. Es por eso que el kiosco se quedó donde lo habéis visto, ahí hormigonado. No hubo forma de sacarlo. Y bueno, ya esto muy brevemente, os hablaré un poco del cruce del ferrocarril en San Bernardo, que ya ando justo de tiempo, pero por no acabar con uno de los incidentes, pues voy a acabar con una de las cosas que se hizo bien. Ahí en San Bernardo se cruzaba por debajo del ferrocarril, que a su vez ya iba soterrado en esa zona. Dos túneles de 30 metros, con un cruce desviado 35 grados, como veis ahí. Y vaya. Ahí vemos en sección transversal el ferrocarril, por debajo de la losa con apenas 2 metros, pues, y en la zona de la grava, por debajo del ferrocarril iba encauzado un río de agua, pues un cruce mediante 3 paraguas telescópicos que les pedíamos una doble función. No solo era resistir las cargas, sino que tenían que ser estancos, porque, como digo, por ahí circulaba el agua a gran presión. Así que fue un doble paraguas de micropilotes y J-grouting, que si consigo, ahí vemos un doble paraguas de micropilotes y J-grouting, un montón de J-grouting debajo de la losa del ferrocarril, porque necesitábamos asegurar esa estanqueidad. Con ello pues levantamos el ferrocarril, sabiendo que lo íbamos a levantar, intentando buscar esa tangencia entre columnas para que luego al excavar el túnel no pasara nada. Debajo del ferrocarril los movimientos absolutos nos importaban relativamente poco. Lo más importante era no afectar la circulación de trenes. Los trenes de Sevilla a Málaga y a Cádiz pasan por allí. Era el peralte y el alaveo. Aquí una gráfica del alaveo, lo que nos importaba, y fuimos controlando para que no superar los umbrales que nos habíamos fijado. De esta forma, durante toda la ejecución del paraguas y la excavación del túnel, el ferrocarril fue pasando por su túnel sin mayor incidencia, mientras se construyeron por debajo los túneles del metro, que, como veis ahí, pues está la parte inferior en marga y la parte superior era la grava. Y nada más, como os prometí, pues unas breves pinceladas. Podían haber sido no tan breves y podían haber sido muchas más, pero el tiempo apremia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena intervención con los túneles y los recuerdos de las obras que muchos de vosotros habéis vivido. Os veo entre vosotros pues a Antonio, que fue presidente del Metro durante 7 años, a Rafael Candau, con quien tengo la suerte de contar en el equipo y también estuvo en estos trabajos. Pues bueno, supongo que ahora en el café podréis contar bastantes vicisitudes y no batallas de estas obras que ya recordamos. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Hemos visto la génesis, los primeros túneles, el desarrollo de la línea actual y ahora, pues bueno, vamos a ver cómo estamos proyectando desde la Dirección General de Movilidad en la Consejería de Fomento la ampliación del metro en los tramos norte y sur. Lo va a hacer el Director General de Movilidad, Felipe Arias, que hoy contamos con su presencia. Pues bueno, Felipe cuenta con una dilatada experiencia en la Administración Pública como concejal del Ayuntamiento de Huelva, leonubense, ingeniero industrial con un Executive MBA y experto en la gestión medioambiental. Comenzó su experiencia profesional en el sector privado, algo que de agradecer,
en la industria química de Huelva y ha acumulado años de experiencia en materia de transporte, movilidad, en cargos públicos de allí del Ayuntamiento onubense. En el 99 entró a formar parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento como concejal de Medio Ambiente por su formación como ingeniero y experiencia en la gestión medioambiental en una ciudad como Huelva. Siempre el medio ambiente en Huelva es bastante importante. En esta etapa gestionó los fondos europeos para inversiones medioambientales en materia de tratamiento de residuos urbanos. Ahora le ha tocado lo mismo. Felipe, como Dirección General de Movilidad, es la persona que coordina los fondos europeos que nos llegan a la consejería y lo hace magníficamente, como no puede ser de otra manera. Pues bueno, esos fondos eran para tratamiento de residuos urbanos y el fomento del transporte público frente al privado, la modernización de la flota de autobuses urbanos, en caso de combustible biodiesel, y el desarrollo e implantación de los carriles bici de Huelva. 4 años después, Hacienda teniente alcalde del Ayuntamiento, llevando a cargo servicios públicos de la ciudad y otras obras de infraestructura urbanas. También entre sus competencias se encontraba el Departamento de Transporte, el Parque Móvil Municipal y asimismo fue vicepresidente de la Empresa Pública de Vivienda y Aparcamientos Públicos y consejero de la Gerencia Municipal de Urbanismo. En 2015 pasa de nuevo al sector privado como directivo regional de una empresa del sector de prevención de riesgos laborales, donde ha trabajado hasta que hemos tenido la suerte de que se ha incorporado a nuestra consejería y contamos con su presencia. Por favor, Felipe. Muchas gracias. Para mí es un placer estar hoy aquí en este foro de profesionales que tiene una exitosa asistencia. Quiero felicitar a la organización, además de agradecer la invitación tanto a la Agencia de Obra Pública como a la asociación y organizadores de esta jornada, a todas las empresas patrocinadoras que estáis aquí, a las que os quiero trasladar inicialmente el apoyo del Gobierno de la Junta de Andalucía en la situación que en este momento vive el sector con la incertidumbre que en este momento hay. Quiero que sepáis que estos proyectos, estas obras, toda nuestra política de inversiones, sabéis que lo hacemos en colaboración público-privada y sin vosotros sería imposible hacer este tipo de obras. Por tanto, quiero que sepáis que somos absolutamente conscientes desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, desde la Consejería, y estamos trabajando desde las revisiones de precios, que evidentemente así serán, como en luchar porque la ley de desindexación pueda ser, como ha dicho el viceconsejero, pueda ser modificada para que obras como las que ahora vamos a contar puedan contar con esa financiación público-privada tan necesaria, pero que evidentemente tienen que ser viables y rentables para empresas tan importantes que tenemos en Andalucía y en España. Por tanto, quiero que sintáis a todos los profesionales, a todos los empresarios, nuestro apoyo, como no puede ser de otra manera en estos momentos de tanta incertidumbre. Me vaya a permitir que un ingeniero industrial junto con otros ingenieros industriales profanemos la casa de los ingenieros de camino y tengamos ese atrevimiento junto a mis compañeros de Metro de Madrid y Metro de Zaragoza. Pero, bueno, la Consejería de Fomento tiene un equipo multidisciplinar, por supuesto, también con ingenieros de camino, pero también tenemos otros perfiles profesionales también que le damos sentido también a la consejería en otros ámbitos, ¿no? Y en materia de movilidad, la consejera de Fomento y todo el equipo, que aprovecho por agradecer también a los profesionales que tenemos en la consejería, funcionarios de dilatada experiencia, muchos antes de ser funcionarios también vienen del sector privado, con dilatada experiencia en empresas privadas, a ingenieros también que nos acompañan hoy, que son los responsables del proyecto que voy a presentaros, tanto del tramo norte de la línea 3 como del tramo sur. También me acompaña el director gerente del Consorcio de Transportes, que, como se ha dicho aquí, el Plan de Movilidad de Transportes de Sevilla, que nos vamos a encontrar en este momento en fase de modernización y de actualización. Estamos planificando 9 planes metropolitanos en toda Andalucía y uno de ellos va a ser el de Sevilla, que era el más antiguo, ¿no? Por tanto, todas estas inversiones que tenemos claras desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, como es completar la red de metro de Sevilla. Vamos a comenzar con la construcción del tramo norte de la línea 3, que os vamos a presentar. Ya es un proyecto que está concluido, que tiene la autorización ambiental unificada en vigor. Y a continuación ya hemos iniciado los proyectos
bueno, en el estudio informativo, la campaña geotécnica del tramo sur del Metro de Sevilla, que ha iniciado en noviembre y tiene 24 meses de ejecución. Por tanto, en octubre del 23 tendremos finalizado el tramo sur y que también estaremos en disposición de licitar siempre y cuando concluyamos las negociaciones que en este momento tenemos con el Gobierno de España y que esperemos que se consoliden y se reafirmen en la propuesta inicial de financiación del 50%. Contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, con los que hemos trabajado codo con la sociedad civil de Sevilla, con la que hemos podido consensuar con sus técnicos, con el Ayuntamiento, este proyecto que os vamos a presentar y que, por tanto, esperemos que sea una realidad lo antes posible. Dicho esto, nosotros vamos a seguir para adelante. La línea 2 también, a continuación, será sacada a licitación el proyecto para iniciar también la actualización, en este caso la redacción y todo el trámite ambiental que eso conlleva. Si me permitís, yo me voy a sentar porque, como tengo que ver unas... Hay un mando, ¿no? El mando es este, ¿no? Sí. Qué más cómodo que hay. Bien, pues el proyecto constructivo de la línea 3 del Metro de Sevilla, el tramo norte, que va de Pino Montano al Prado de San Sebastián, decía que ya ha sido objeto de la revisión, supervisión y actualización y que fue adjudicado a la empresa Aguja 21, que quiero saludar, hay por aquí algunos técnicos de la empresa y que han hecho un trabajo muy importante y que hemos estado trabajando estos meses con ellos para poder tener este proyecto en su fase ya final para sacar a licitación una vez tengamos resuelto estos temas de financiación con el Gobierno de España. Ahora, el proyecto del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla consta de 6 proyectos, ¿no? Del Talleres y Cocheras, del ramal técnico, y hemos dividido en 6 subtramos. La longitud de este tramo norte es de 8,9 kilómetros, cuenta con 12 estaciones y va a atender a una población de 120.000 habitantes. Por eso la línea 3 es fundamental para alimentar la demanda de la red de metro y que es clave la estrategia de movilidad de la ciudad de Sevilla, ya que vamos a llevar a los ciudadanos de Pino Montano al centro de Sevilla pasando por 4 grandes hospitales. Hay que tener en cuenta que va a tener una demanda estimada de 57.200 viajes al día, lo que va a suponer 13,5 millones de viajes al año. Estas 12 estaciones van a estar separadas en torno a una distancia media de 630 metros y este recorrido de 8,9 kilómetros se hará en un tiempo estimado de 18,12 minutos. La profundidad del túnel media estaremos entre 8,5 metros en la parte menos profunda, que arrancaremos con túnel en rampa, hasta una profundidad máxima de 20 metros que la alcanzaremos cuando pasemos por debajo del aparcamiento del Virgen Macarena a través de un túnel en mina. El resto del trayecto estará a una profundidad media de 12 metros y medio aproximadamente, que lo haremos de forma soterrada todo el tiempo con túnel entre pantallas. Bueno, ¿ya me han pasado o he pasado yo? He pasado ya, ¿no? Vale. El proyecto, la actualización ha consistido fundamentalmente, en actualizar el proyecto a la normativa actual, sobre todo en completar muchos de los trabajos que no estaban hechos, recálculos y, en definitiva, pues adaptar un proyecto del 2011 a la situación actual, con la normativa vigente, con la corrección oportuna que se haya requerido y
por destacar algunas cuestiones, pues evidentemente tanto en talleres y cochera como en ramal técnico, como en todos los subtramos, pues se ha hecho una campaña geotécnica complementaria, se han hecho cálculos y actualización de las estructuras y cimentaciones de los edificios de talleres y cochera, se ha desarrollado el proyecto de instalaciones de talleres y cocheras que no estaba inicialmente en el proyecto original, y así como se han actualizado todos los sistemas de mejora del terreno, del patio, de estacionamiento de talleres y cochera. En cuanto a ramal técnico, pues también los cálculos de actualización de todas las estructuras y cimentaciones de los puentes ferroviarios y vehiculares, la caracterización y calificación de los suelos del movimiento de tierras, así como toda la actualización del proyecto de la obra civil. En el resto de sus tramos, del 1 al 6, además de lo anterior, especialmente destacar pues, el cálculo y actualización de las estructuras de pantalla y losas en el túnel en línea, según las especificaciones del pliego, con elementos finitos. Y los cálculos y verificación de las nuevas medidas protectoras para los edificios adyacentes a lo largo de la traza con sistema jet grouting. También destacar que fue algo importante que se vio en el proyecto y comentando lo que pasó en obras anteriores, la actualización de los sistemas de drenaje en función de impermeabilizar los subtramos constructivos a lo largo de la línea para evitar precisamente las cuestiones que se han comentado antes. Y, por supuesto, pues actualizar todo el proyecto de obra civil ferroviaria. Destacaría como actuaciones especiales pues, el proyecto de instalaciones de todas las estaciones de la línea que no estaban contemplados, la propuesta de afección al metrocentro en el subtramo 6, que ahora veremos con detalle, y la propuesta de interconexión de las estaciones del Prado de San Sebastián, la línea 1 con la línea 3, que es una obra que va a tener una importancia destacable. En la planta general veréis que pues el recorrido empieza en el plan parcial de Liguerón, donde estarán los talleres y cocheras, y este trazado norte pues pasa por las barriadas de Pinomontano, Macarena, continúa por la Ronda de Capuchinos hasta llegar al centro. Como decía, la importancia que va a tener el recorrido pasando por 4 hospitales importantes de la ciudad, ¿no? En talleres y cocheras, los datos relevantes, bueno, esto se ha diseñado para una flota media de servicio de 17 coches, de 17 metros ligeros, de 33 metros, y para ello hemos dotado una parcela de 55.000 metros cuadrados, donde van a estar todas las dotaciones de unos talleres y cocheras con los espacios para oficinas, los accesos y todas las funcionalidades de unos talleres y cocheras, desde el edificio de control, las zonas de gestión de operaciones, los edificios de talleres, para el mantenimiento y custodia de los vehículos. Durante todo el trazado veremos estas secciones tipos. Estamos hablando de un trazado soterrado durante todo el trazado, salvo la parte en superficie en el ramal técnico, que prácticamente recorre unos 1.652 metros. Luego entraremos en túnel en rampa, unos 139 metros, y el resto del trazado irá, como veis, en la sección tipo soterrada, con túnel entre pantallas, una profundidad media, decía, de 12 metros y medio, una anchura de 8 metros y medio, y con los espacios que en algunos casos contemplaremos para posibles soluciones de aparcamiento alternativos. La sección tipo de túnel en mina es la que utilizaremos con paraguas de jet grouting, que utilizaremos para bajo el aparcamiento de Virgen Macarena a una profundidad media, decía, llegaremos hasta, una profundidad máxima hasta de 21 metros justo en ese punto, ¿no? El ramal técnico, pues la función principal, como sabéis, es unir los talleres y cocheras con el tramo urbano, ya la trazada urbano. Tendrá un primer tramo de unos 650 metros en superficie, conecta, como digo, con la zona urbana, y en este caso destacar simplemente pues, que hemos tenido que hacer un cruce de viaductos sobre el futuro cauce de los arroyos, con estos dos viaductos que tienen una luz de unos 40 metros cada uno para el acceso de los trenes y otro para el acceso de vehículos. Continuará ese ramal técnico atravesando un paso a nivel de esa rotonda, como veis, y seguirá en paralelo junto a la carretera de Brenes, la 8005, hasta llegar a la S20, a la Ronda Supernorte, que ya entramos en el subtramo 1. En el subtramo 1, donde cruzamos es un punto singular, ¿no? El cruce con la S20, que lo haremos, como veis ahí,
a través de un cruce a nivel con semaforización y continuaremos hasta la primera estación, que está en superficie, ya que seguimos en superficie, que es la primera estación de Pino Montano Norte. Ya entramos en el barrio de Pino Montano y entramos con túnel en rampa para llegar a la primera estación, Pino Montano, que ya será una estación soterrada, como veis ahí, veis el diseño, que es soterrada con los accesos en superficie, al igual que la estación de Los Mares. Este primer trazado, el subtramo 1, es un subtramo bastante sencillo, ya que hay pocas afecciones y prácticamente vamos a utilizar el bulevar central para hacer la obra, con lo cual termina además justo antes de llegar a la ronda norte, con lo cual este tramo no entraña muchas dificultades. Ya el subtramo 2, que es justo antes de entrar en la ronda norte, donde tendremos que hacer, como veis, ejecutar desvíos a medias calzadas para evitar los cortes de tráfico, permitiendo en dos fases los dos sentidos del tráfico, utilizando los márgenes de servicio. Aquí están las dos estaciones de Los Carteros y de San Lázaro, y como punto singular, pues justo en el paso a nivel, los dos refuerzos que vamos a tener que hacer, uno en el paso por la glorieta de enlace con la Ronda Urbana Norte, con la avenida Manuel del Valle, y otro en el cruce San Lázaro, que por la cercanía de las cimentaciones vamos a tener que reforzar nuestras pantallas con un mayor espesor y sobre todo también con el apuntalamiento interior. Ya pasamos al subtramo 3, donde discurre prácticamente este tramo a través de la avenida Doctor Fedriani. Aquí el punto más singular va a ser la estación del intercambiador de Macarena, que además coincide con el Hospital Virgen Macarena, es el primer hospital por el que pasamos, y que además en este punto singular coincide con la futura línea 4, y por tanto ya dejaremos la estación construida para esa futura interconexión con el intercambiador de la línea 4, ¿no? Línea 4 que además pasará por encima de la línea 3, ¿no? La previsión es que esa línea 4 pase justo por encima, con lo cual aquí bajaremos un poco la profundidad. Y la línea 4 en este caso está prevista que pase sobre la losa intermedia de la línea 3. Aquí está el punto singular que decíamos justo en el aparcamiento del Hospital Virgen de Macarena, donde vamos a tener que pasar por debajo de ese parking a través del túnel en mina, y que para ello reforzaremos aquí, tomaremos como medida de protección ese paraguas de jet routing que veis en la sección tipo, para reforzar precisamente el pasar por debajo de ese aparcamiento. Bueno, aquí habrá que considerar también las alternativas al tráfico y la alternativa a ese parking con un parking provisional. Todo el tráfico en este caso se desviará a través de la segunda ronda. Ya pasamos al subtramo cuarto, donde ya discurre por la ronda histórica. Aquí empiezan los problemas, como ya sabéis, los de Sevilla, los problemas que puede haber con el tráfico. Por tanto, vamos a utilizar, ya digo, la segunda ronda para desviar el tráfico, porque se hará siempre que esté ejecutado ya el subtramo 3. Aquí a destacar que están las dos estaciones, la de Macarena y de Capuchinos, y en esta ronda lo que haremos, como siempre se ejecuta en el centro de la calzada, siempre mantendremos abierto al tráfico tanto el carril bici como el paso de vehículos de transporte público, de autobuses y taxis en los laterales, como los accesos a todos los vecinos residentes de la zona. En el subtramo 5, que discurre desde por la calle María Auxiliadora, calle Recadero, calle Menéndez Pelayo, aquí el punto singular es el paso con la futura línea 2, que pasará en este caso por debajo de la línea 3. Por tanto, nuestra obra en este caso se elevará, estará a menos profundidad al pasar por la calle José Laguillo, permitiendo que la línea 2 futura pase por debajo. Y la
estación María Auxiliadora, que ya contemplará ese intercambiador con la línea 2 que se deja prevista y resuelta esa interconexión. Como punto singular también, bueno, al pasar por el edificio que veis que ya está casi terminado en Puerta de Carmona, pasa muy cerca y, por tanto, aquí también tendremos como medida de refuerzo un mayor espesor en las pantallas y los apuntalamientos exterior. También utilizaremos el desvío a medias calzadas los accesos al centro de la ciudad, ya que ahí hay varios accesos al centro de la ciudad y que no dejaremos cortados. En el subtramo 6, que discurre por la avenida Menéndez Pelayo y avenida Carlos V y que termina ya en avenida de la Borbolla, nos vamos a encontrar con las estaciones del Prado San Sebastián, muy importante porque es la interconexión con la línea 1. Ahí veis el perfil, la sección tipo donde se hace esa interconexión y ese intercambiador con la actual línea, con la actual estación de la línea 1 de metro, y por tanto ahí requiere de un trabajo y de un proyecto concreto que permita esa interconexión. También destacar que aquí nos cruzamos con la línea 1 por encima, ya que, como saben, la línea 1 se hizo con tuneladora, como nos han explicado. Nosotros pasaremos por encima y tendremos que hacer también trabajos de refuerzo de jet grouting sobre la línea 1, sobre el túnel de la línea 1, para reforzar ese terreno. Además, aquí nos encontramos con la afección al metrocentro, con lo cual tendremos que desplazar las vías del metrocentro sobre la actual línea 1 y además hacer unos desvíos en los ramales de entrada a los talleres y cocheras del metrocentro para impedir pues su operativa, ¿no?, que pueda seguir funcionando. Y bien, esto es todo en cuanto a, ya llegamos al final, que ya estamos en el centro de la ciudad, que es lo que persigue este proyecto, ¿no?, de llevar a los ciudadanos de esa zona al centro de la ciudad. A continuación empieza el tramo sur, que, como os he dicho, estamos ya en las fases de ejecución de la campaña geotécnica y el desarrollo del estudio informativo en su primera fase. Este proyecto ha contado con un presupuesto de salió a licitación por 4 millones, ha sido adjudicado por 3.300.000 a la UT TIPSA y Subterránea Ingeniería, a los que también saludo, que están aquí muchos de los técnicos responsables de esta obra y que en este momento pues se encuentran en pleno desarrollo. Como saben, complementariamente a esta obra y de forma paralela, no tiene nada que ver, pero la Consejería de Fomento está trabajando de forma incansable también, como ya se ha dicho, en la recuperación del tranvía de Alcalá, un gran proyecto que además cuenta con fondos europeos, 88 millones de euros que vamos a invertir, más los que ya se invirtieron para recuperar esa infraestructura y no perder la inversión que ya se hizo, que en este momento ya se encuentra en desarrollo, y adjudicado por tanto, y en desarrollo lo que es el proyecto de talleres y cocheras. Acabamos de adjudicar hace unos meses también y se va a firmar el contrato de la redacción del proyecto de electrificación y de instalaciones, y estamos a punto de adjudicar las obras ya de los trabajos de reforma o de los trabajos de vandalización, pero bueno, el recuperar todo lo que vandalizaron, ¿no?, y que todas las infraestructuras, tanto de las estaciones como de la línea. Son 5 millones de euros para recuperar esa infraestructura. Estamos en licitación y en breve espero también que se puedan adjudicar las unidades móviles. Por tanto, esta obra pues también va a muy buen ritmo y se unirá a la línea 1 porque dará continuidad hacia Alcalá de Guadaira desde la parada. Bueno, pues nada, me dicen que ya estamos fuera de tiempo. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias por vuestro apoyo. Enhorabuena, Felipe. Magnífica exposición. Bueno. Finalizada la intervención, magnífica intervención del director general de movilidad, que nos expone el futuro. Entiendo que será lo que más le interese luego en la fase de preguntas y de conclusiones. Pues pasamos al café. Sí, les pido, llevamos un poco de retraso, por eso le he insistido al director general que acabase un poco antes, pues abreviamos ese café, por favor.